¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí una semana más también en 12TV, una cita ineludible con la actualidad empresarial, del emprendedurismo, de la economía y, como no podía ser de otro modo, y en esta semana con la inteligencia artificial. No es porque sea un tema que esté de actualidad, sino porque realmente no es ya futuro, sino presente. De estas cuestiones vamos a hablar hoy con 4 grandes personalidades en este ámbito, porque conocen perfectamente de qué están hablando y, sobre todo, de ese lado que a nosotros tanto nos gusta destacar, la inteligencia artificial al lado de la inteligencia emocional. Vamos con ello. Y como decía, vamos a tener una cita especial además con personalidades en el ámbito que hoy nos ocupa, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos y agradecidos. Como no podía ser de otro modo, damos la bienvenida ya a la primera de nuestras invitadas. Ella es Núria Oliver, cofundadora y directora de la Fundación ELIS Alicante. Muchas gracias, Núria, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, teníamos ya muchísimas ganas de que estuvieras en nuestro programa, entre otras cosas porque sabemos que hay muchas personas al otro lado que te conocen por muchísimas cuestiones, pero fundamentalmente por ELIS, por ese liderazgo en inteligencia artificial y, como decía al principio, con una connotación muy importante, con un tratamiento ético de esa inteligencia artificial. En cualquier caso, creo que para empezar estaría bien, aunque sean muchos los que saben de qué va, ¿qué es ELIS? ¿Qué es la Fundación ELIS? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y gracias también por la pregunta. Bueno, ELIS es unas siglas en inglés que significan The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems y es una red europea de excelencia científica en investigación en inteligencia artificial. El foco de ELIS Europa es el talento, es crear un entorno que sea lo suficientemente competitivo a nivel internacional como para evitar la fuga de talento de Europa, sobre todo a Norteamérica, ¿no? Y poder atraer y retener las mentes más brillantes investigadoras en inteligencia artificial a nuestro continente y también educar a la próxima generación de investigadores e investigadoras, ¿no?, en inteligencia artificial. Para conseguir ese objetivo, ELIS Europa se ha marcado 4 grandes líneas de actuación. Una de esas líneas de actuación se llaman las unidades ELIS, donde una unidad ELIS es un grupo de investigación que supera unos criterios de excelencia científica y que se compromete a cumplir con unas condiciones definidas por ELIS que tienen como objetivo poder ser un imán de atracción y de retención del talento. Y para eso pues hay que ofrecer flexibilidad laboral, salarios competitivos a nivel internacional, ¿no?, etcétera. A través de distintas convocatorias competitivas, ELIS Europa ha ido identificando y creando unidades ELIS. Y en la primera convocatoria, que tuvo lugar en otoño del 19, con el apoyo y con el impulso y con el compromiso de financiación de la Generalitat Valenciana, ayudé a hacer una propuesta a ELIS Europa para la creación de una unidad de ELIS aquí en Alicante. Y quizás cuál fue la sorpresa de que la propuesta fue evaluada positivamente y entonces aprobaron y concedieron la unidad de ELIS en Alicante. Estamos hablando de formar parte de la Champions League de la inteligencia artificial. Hay unidades ELIS, pues hay una en Oxford, una en Cambridge, una en el Tecnológico de Zúrich, hay varias en distintos Max Planck de Alemania y luego está la nuestra, ¿no?, de ELIS Alicante. La unidad de ELIS Alicante, que como he dicho se creó gracias al impulso de la Generalitat Valenciana, es especial dentro de la red por varios motivos. Y por eso la red, ELIS Europa, apoya mucho a ELIS Alicante y quiere que ELIS Alicante triunfe. En primer lugar, es la única unidad que ha sido creada desde cero como fundación privada, de hecho fruto de un movimiento de la sociedad civil, donde la sociedad civil alicantina contribuyó a crear ELIS Alicante y de hecho en esta mesa tenemos una de las fundadoras de ELIS Alicante, que fueron personas que hicieron un donativo a fondo perdido para contribuir a que pudiese crearse la fundación. Entonces es la única unidad que tiene entidad jurídica propia como fundación creada desde cero y de hecho en ELIS Europa lo llaman una Startup Unit, porque es una unidad que tiene como objetivo contribuir a reforzar un ecosistema regional, en este caso la Comunidad Valenciana, en un área donde pues no es el área histórica, ¿no?, donde haya podido destacar a lo mejor, ¿no?, Alicante o la Comunidad Valenciana frente a otras áreas. Esa es la primera característica. La segunda característica es nuestra temática que has mencionado. Somos la única unidad
que investigamos y que trabajamos en la intersección entre la inteligencia artificial y las personas. Y por eso nuestro foco es inteligencia artificial ética, responsable y para el bien social. Porque creemos firmemente que es necesario que haya más investigación libre de intereses económicos en estas temáticas, para asegurarnos que la inteligencia artificial de hecho vaya a tener impacto social positivo, ¿no? Esta temática se ha convertido en la más importante hoy en día, ¿no? Sobre todo con la regulación europea, ¿no? de inteligencia artificial, pero en 2019, cuando se hizo la propuesta, pues era una temática totalmente innovadora, ¿no? Y que había muy poca gente trabajando en ella. Y en tercer lugar, somos especiales también porque estamos intentando conseguir desarrollar un modelo de financiación público-privado. Un modelo en el que tanto instituciones privadas, que pueden ser fundaciones o empresas, como instituciones públicas, contribuyen y apoyan a la fundación para poder desarrollar nuestra misión, ¿no? y poder hacer investigación. Prácticamente todos los líderes siempre hablan de la necesidad de tener colaboraciones público-privadas, ¿no? Pero es difícil encontrar ejemplos exitosos. Y con ELIS Alicante pues estamos también intentando innovar en ese sentido e intentar conseguir este modelo de colaboración público-privado. ¿Qué diferencia? Porque bueno, lo has dejado más o menos claro, pero ¿qué diferencia habría entre nuestro ELIS de Alicante con cualquiera de los otros que nos has nombrado, con Oxford, por ejemplo? Porque entiendo que cada uno aporta cuestiones diferentes o más que nada para enriquecer a lo que es todo el ELIS. Sí, europeo, entonces, ¿no? como he dicho, somos los únicos que tenemos la temática de inteligencia artificial, ética responsable y para el bien social. Somos la única unidad creada desde cero. Nuestro objetivo... ¿Eso qué significa? Perdona. Creada desde cero quiere decir que las demás, por ejemplo, ELIS Oxford, lo que consiste es en los mejores investigadores de Oxford en inteligencia artificial, pues configuran una unidad virtual, como quien dice que es ELIS Oxford, pero en realidad no han creado nada desde cero porque en Oxford ya hay una masa crítica de investigadores excelentes, ¿no? que trabajan en inteligencia artificial. El objetivo con ELIS Alicante era complementar y contribuir al ecosistema que ya existe, creando algo que nos permitiese atraer talento que probablemente no vendría de otra manera y que contribuya a lo que ya hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos grandes colaboradores de todo el ecosistema que hay investigador en la Comunidad Valenciana. Quizás el ejemplo más claro es durante la pandemia, claro, donde colaboramos con investigadores e investigadoras de toda la Comunidad Valenciana en el uso de la inteligencia artificial para ayudarnos en la lucha contra la pandemia, y de hecho nuestro trabajo recibió premios mundiales. Fuimos los ganadores mundiales, ¿no? del X-Prize Pandemic Response Challenge, que al menos dice algo sobre la calidad, ¿no? del trabajo. Y colaboramos con todas las universidades. Nuestros estudiantes de doctorado, los que están haciendo el doctorado en ELIS Alicante, en realidad son estudiantes matriculados en la Universidad de Alicante y donde también tienen tutores de la Universidad de Alicante, con lo cual tenemos colaboraciones muy estrechas. Y también con el ecosistema de otras instituciones como empresas, tanto a nivel local, como regional, como estatal, como internacional. Por ejemplo, tenemos un convenio desde hace 1 año o 2 años de colaboración con 1 Million Bot para explorar colaboraciones, pero también a nivel mundial hemos sido seleccionados por Intel para formar parte de una iniciativa sobre inteligencia artificial responsable, donde solo han seleccionado a 5 instituciones de toda Europa, o a 4 creo. Las demás están todas en Alemania, no sé si son 3 o 4 las que están en Alemania, y nosotros, ELIS Alicante, ¿no? Entonces, tenemos como objetivo complementar lo que ya hay, buscar sinergias y sobre todo atraer y retener talento que sería muy difícil de atraer y retener de otro modo. ¿Esto, Nuria, se está consiguiendo? Sí. En ELIS Alicante estamos creciendo. Tenemos ahora mismo investigadores predoctorales y postdoctorales de Italia, de Hungría, de la India, de España, de la República Checa, de Alemania, de Austria. En fin, es un mini Naciones Unidas, y en muchos casos no sabían que existía la ciudad de Alicante. Hombre, los de España sí, ¿no? Pero el resto, con lo cual realmente estamos dando mucha visibilidad a nuestra región, ¿no? A nuestra ciudad, y estamos intentando demostrar pues que podemos crear y hacer grandes cosas, ¿no? Desde nuestra ciudad y desde nuestra comunidad. A eso quería referirme precisamente, ya que dices que bueno, se empieza a conocer Alicante. ¿Qué significa que ELIS sea ELIS Alicante y no sea ELIS Madrid, o para nosotros?
Bueno, yo creo que es una inmensa oportunidad, como he comentado, es estar en la Champions League de la inteligencia artificial. Pertenecer a la red creo que es algo que no podemos infravalorar, ¿no? De hecho, si Elis Alicante hubiese sido una iniciativa aislada, creo que habría sido muchísimo más difícil poder atraer este talento. Pero el pertenecer a la red, el hecho de que colaboramos con el Tecnológico de Zúrich, o colaboramos con los institutos Max Planck, o colaboramos con universidades, ¿no?, que están en otros países y que son líderes, es un gran aliciente también para los investigadores que están aquí. Tanto los investigadores predoctorales como postdoctorales, por ejemplo, pasan de 6 a 12 meses en otro país de la red Elis, en otro centro de investigación. Por ejemplo, uno de los nuestros ahora está en un instituto Max Planck durante 6 meses, y uno de los investigadores que estará en Elis Alicante es de Austria y está haciendo el doctorado en Austria, pero está con nosotros, ¿no? Entonces tenemos una movilidad increíble. Además, Elis Europa tiene otros programas, uno de ellos son los programas paneuropeos de investigación, y yo soy codirectora de uno de esos programas, y a través de esos programas también tenemos muchas colaboraciones internacionales. Por ejemplo, en noviembre organizamos un workshop de este programa aquí en Alicante. Entonces pues vinieron todos los fellows, que son investigadores distinguidos de toda Europa, a participar en el programa, ¿no?, en Alicante. Hace 2 años fuimos los organizadores del simposio doctoral Elis para toda la red, y vinieron todos los investigadores predoctorales y muchos investigadores distinguidos de la red, vinieron a Alicante, a la Universidad de Alicante, lo hicimos en la Universidad de Alicante, a participar en el simposio, ¿no?, dando muchísima visibilidad, ¿no?, a nuestra ciudad. También colaboramos con el Ayuntamiento de Alicante muy estrechamente, y obviamente con todo el apoyo de la Generalitat Valenciana, ¿no? Entonces es una manera de dar mucha visibilidad a nuestra ciudad y a nuestra comunidad, de atraer talento que, como he dicho, no vendría de otro modo, y sobre todo de abrir horizontes, de establecer colaboraciones, ¿no?, de primer nivel, que sería muy difícil hacer de otra manera si no hubiésemos sido seleccionados para poder pertenecer a esta red, ¿no? Sería muy difícil hacer algo así aislado. Yo creo que la pertenencia a la red, el haber conseguido ser miembros, ¿no?, de esta red, y que la red nos valore tanto, porque Europa valora mucho Elis Alicante, hasta el punto de que el vicepresidente del patronato de Elis Alicante es el presidente de Elis Europa, y somos la única unidad que tenemos esa relación, porque Elis Europa quiere que Elis Alicante triunfe, porque piensa que si Elis Alicante triunfa, es el mejor exponente de la visión de Elis Europa, de cómo se puede conseguir crear ecosistemas regionales muy potentes en inteligencia artificial cuando todos remamos a la misma dirección, ¿no?, y cuando aunamos esfuerzos tanto del sector público como del sector privado, y luego con la temática que tenemos, claro, que es una temática extremadamente relevante socialmente, ¿no? Tenemos proyectos para luchar contra la discriminación de los algoritmos, para proteger la privacidad, para fomentar la transparencia algorítmica, para estudiar el impacto de los algoritmos de las redes sociales. Estamos haciendo muchos proyectos con grandes modelos de lenguaje para detectar sesgos en modelos de lenguaje, problemas de seguridad. Estamos desarrollando un chatbot educativo que aplique el método socrático. En fin, tenemos muchos proyectos con mucha relevancia social, siempre en la intersección entre las personas, ¿no?, y la inteligencia artificial. Fundamental. Muchísimas gracias, Nuria. La verdad es que podríamos seguir hablando aquí, largo y tendido. Naturalmente se nos quedan muchas preguntas. Espero que se haya entendido lo que he explicado. Más o menos lo hemos entendido, más o menos lo hemos entendido. Y lo que nos preocupa, obviamente, es que nuestros espectadores lo entiendan, y entendemos que bueno, la forma en la que lo has hecho es magnífica. Gracias, como digo, volvemos a hablar enseguida. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. La has citado ya, Celia Sánchez San Juan. No es la primera vez que nos visitas, Celia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, CEO de 1 Million Bot. Para nosotros, como siempre, es un placer contar contigo, pero sí es verdad que, ya que te ha citado en este caso Nuria, nos hicieras una breve reseña, una vez más, de tu empresa. ¿A qué os dedicáis? Vale. Primero aclarar, ¿vale?, porque ahora ha entrado un CEO nuevo desde hace tiempo, que es Andrés de Santes. Yo soy directora general y sigo teniendo una cierta vinculación con 1 Million Bot, porque al final, bueno, pues viví toda su evolución casi desde que se creó, desde que pasó de ser un lab de inteligencia artificial a una empresa. Entonces, bueno, 1 Million Bot es una empresa que se dedica a hacer proyectos de inteligencia artificial. Empezó principalmente con la capacidad conversacional, que es la capacidad que tienen hombre y máquina de comunicar, y asistentes educativos, principalmente también para universidades, que ha mencionado hoy Nuria, y luego a partir de ahí se ha ido ampliando a proyectos de inteligencia artificial que están en todos los campos, que puede ser, por poner algunos ejemplos, desde
ayudar a una empresa a optimizar los stocks que tiene, por ejemplo, a generar la predicción de demanda o a sacar el mejor partido de datos o a combinar, por ejemplo, visión artificial para calidad de piezas o para hacer en un terreno agrícola, poder contar, digamos, y poder saber el grado de madurez de las frutas y poder recolectar en el momento más adecuado. Quisiéramos preguntarte, porque sabemos, y además por otras ocasiones en las que hemos podido hablar, que invertir en industria, en avances tecnológicos, en modernización de procesos productivos y sobre todo en el caso que hoy nos ocupa de la inteligencia artificial es esencial para las empresas, sobre todo fabricantes, entiendo, no más que servicios, para generar un empleo de calidad, para generar y preservar un entorno en el que nos movemos. ¿Eso es así? Sí, la inteligencia artificial va a ser imprescindible. Va a haber una parte que va a ser una base, es decir, que va a ser necesario sí o sí, y luego es una puerta o una ventana más bien de oportunidad para generar una ventaja competitiva y una barrera de acceso en el mercado. Pero ese trabajo, esa generación, digamos, de ventaja competitiva requiere una planificación y una visión a largo plazo. ¿Y tú crees que esa visión se está teniendo ya a largo plazo? Justo, es lo que te voy a decir. Yo creo que la conciencia en las empresas ya está y lo vemos, pero precisamente lo que falta muchas veces es saber cómo con todas esas tecnologías, cómo materializarlo en proyectos concretos y cómo sacar realmente el beneficio. Es que os estamos escuchando y yo no sé si habrá personas en casa que les puede estar ocurriendo, ¿no? Incluso personas del ámbito empresarial que se puedan sentir como ¿cómo os diría yo? Como abrumados, ¿no? O abrumadas, diciendo, bueno, yo a esto no llego ni de casualidad, me vais a permitir, ¿no? Porque yo estas personas son muy elevadas y yo estoy muy a ras de suelo, ¿no? Permitirme la expresión espartana, pero creo que es importante ponerse en la piel de la gente que nos está viendo. ¿Es cierto? ¿Es tan complicado el poder pues iniciar un camino que obviamente no vamos a saber lo mismo hoy que dentro de 20 años, ¿no? Para empezar, la inteligencia artificial ya la utilizamos en el día a día, cualquier empresa o cualquier ciudadano, porque está integrado en muchos de los sistemas que ya utilizamos en las empresas. Luego, claro, hay diferentes niveles de adopción y también de impacto. Llegar a un conocimiento como tiene Elis, pues sí, eso es inalcanzable para el 99,9% de la población. Me quedo más tranquila porque estaba fatal. No lo que tú explicas, sino llegar al nivel de conocimiento que vuestro equipo tiene, pues eso efectivamente no está al alcance de todos y por algo es un centro de excelencia en investigación en inteligencia artificial. Luego, el trasladar eso a las empresas, sí, está al alcance de todas. Y aquí hay diferentes niveles. Ya hay un montón de herramientas estandarizadas con precios muy razonables que se pueden integrar desde el principio. Luego, claro, empezar a generar algo muy adaptado a las necesidades de una empresa y que a lo mejor incida mucho más en lo que es el corazón del negocio, eso pues ya requiere unos niveles de inversión un poco mayores y requiere sobre todo una visión estratégica de qué es lo que realmente podemos sacar de la inteligencia artificial, que es principalmente generar palancas para acelerar el cumplimiento de los objetivos de la compañía. No es más que eso, con la estrategia que yo tengo, qué tecnologías son las que más van a acelerar y a impulsar el crecimiento y la planificación estratégica que tengo. A ver, un poco por también aterrizar. Yo creo que probablemente habrá muchas personas que estén viendo este programa y que hayan oído hablar de ChatGPT. Sí, pues claro. el ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial. Habrá personas que tengan un móvil y que hagan fotos en el móvil y cuando hacen la foto sale un recuadro en la carita de la persona. Eso es un sistema de inteligencia artificial. No hay un gnomo metido dentro del móvil que dice dónde está la cara, ¿no? Si le hablan al móvil y el móvil entiende lo que dices, es por la inteligencia artificial. Si traduces de un idioma a otro en cuestión de segundos, es gracias a la inteligencia artificial. Si te aplicas filtros en las redes sociales, eso es inteligencia artificial. Si encuentras información cuando buscas en internet, eso es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en realidad, casi la pregunta es dónde no está. Y desde ese punto de vista hay muchos puntos de intersección con cualquier empresa. Porque si tienen clientes, pues en la relación con los clientes hay muchas oportunidades. Si tienen una presencia en las redes sociales,
toda la gestión de las redes sociales se hace con inteligencia artificial, anuncios personalizados, ¿no? Etcétera. Y luego toda la parte de gestión interna que comentaba Celia, ¿no? Es importante esa apreciación que haces, porque es verdad que cuando ya sabemos que realmente lo estamos haciendo, sin darnos cuenta prácticamente, la cosa es mucho menos, vamos, nos asusta mucho menos. No hay que ser un desarrollador ni un experto en inteligencia artificial para poderla utilizar de forma muy eficiente. En cualquier caso, también es posible que se estén preguntando las espectadoras o los espectadores, bueno, pero yo para ponerme, como dices, hay opciones para empresas pequeñas, para empresas más grandes, el poder acceder. ¿En manos de quién me pongo? Lo digo por lo siguiente, porque siempre ha habido, cuando han habido pues nuevas innovaciones en la sociedad, que han habido los listos y han habido los que realmente sabían hacerlo, ¿no? Alguien que quiere sacar partido de esta situación y alguien que realmente sabe. ¿En manos de quién nos tenemos que poner? ¿Cómo encontramos de quién fiarnos con esto? Vale, hay cosas que no necesitamos ni siquiera ponernos en manos de quién, o sea, ChatGPT ya está accesible para todos nosotros, ya hay versiones gratuitas, Gemini también, o sea, hay un montón de herramientas que hasta tienes versiones gratuitas que ya aportan un determinado nivel de valor. Cuando necesitamos pasar de ese nivel de valor, cada vez hay más empresas en el mercado, lo que es importante es que esa compañía tenga una suficiente visión de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y que sepamos también transmitir como compañía, vale, qué es lo que queremos hacer para configurar un pequeño proyecto. Y empezar con inversiones pequeñitas, proyectos pequeños, que poco a poco de esos proyectos aprendemos y vamos desarrollando y escalando. Pero hay un montón de cosas que ya existen y que muchas veces adaptarlas. Pero bueno, yo creo que es muy buen punto, el que dices, sí. Porque la inteligencia artificial se ha puesto tan de moda que hay también muchos vendedores de humo, y eso es la realidad. Y muchas de las personas que hace 2 años eran expertos en blockchain, ahora se han convertido todos y todas en expertos en inteligencia artificial. Entonces sí que es verdad que muchas empresas se ven inundadas, sobre todo a partir de un cierto tamaño, de vendedores, ¿no?, de otras empresas que les ofrecen todo tipo de posibles, ¿no?, servicios utilizando inteligencia artificial como la palabra clave, sí, cuando claro. En realidad igual de inteligencia artificial no tiene nada, pero como la inteligencia artificial es un valor añadido que te permite cobrar más por lo mismo, ¿no?, entonces sí creo que es importante también, y ahí vamos al tema de la educación, desarrollar unas ciertas capacidades internas para poder realmente discernir el grano de la paja, ¿no? Y poder entender realmente dónde la inteligencia artificial puede aportar valor y dónde no, porque tampoco es que estemos, creo que también tenemos que clarificar que la inteligencia artificial no es la panacea para todos los problemas de todas las empresas, evidentemente, ¿no? Pero es una disciplina de propósito general, es decir, transversal, es decir, que se puede aplicar prácticamente a cualquier función de la empresa y que en función de las necesidades de la empresa y del momento en el que se encuentre la empresa puede aportar valor, ¿no? Pero sí es necesario tener criterio para poder tomar este tipo de decisiones, porque yo creo que hay muchas aproximaciones a muchas empresas ofreciendo todo tipo de cosas que no está claro si realmente las hacen o no las hacen, ¿no?, esos productos o servicios. Sí. Ahí hay 2 claves, yo creo. Me vais a disculpar porque hemos comenzado la tertulia sin presentar a los chicos más guapos que tenemos en la mesa. Pero no solo por empezar con nosotros. No solo los más guapos, sino los más inteligentes. Los más callados. Estamos escuchando. Los más prudentes. Pero bueno, no pasa nada. Esto así es la televisión también, y enseguida vamos a retomar, Celia, efectivamente, porque hay algunas cosas que se nos quedan ahí, pero evidentemente sí que quería presentar también a Joaquín Berbegal, que es CEO de Actiu. ¿Desde cuándo lleva Actiu apostando, Joaquín? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, sobre todo por lo bien que te has portado ahí. ¿Desde cuándo lleváis aplicando la inteligencia inteligencia artificial a vuestra cadena de valor? A ver, más que inteligencia artificial, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Más que inteligencia artificial, a ver, es una inquietud de la situación actual, ¿no? Nosotros somos una empresa industrial, estamos en un momento donde ser industrial te obliga a estar a nivel tecnológico al máximo nivel o desapareces, porque hoy ya no es una evolución lineal, hoy es exponencial y eso es una exigencia, ¿no? Entonces, claro, arrancando de ahí, pues evidentemente estás obligado a estar en primera línea o a intentarlo, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, coincido con ella, ¿no? Hay mucho vendehumos y a mí me preocupa tanto como más que la tecnología, la falsa tecnología, porque te puede hacer perder el foco y el tiempo hoy en día es oro, ¿no? Y sí, a ver, nosotros en el 2017 hicimos una evolución, una reflexión, iniciamos nuestro plan de transformación digital,
y hablo ahí a todos los niveles de procesos, y evidentemente ahí hemos ido sumando situaciones, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, hicimos un mapeo de procesos y vimos que estamos arrastrando procesos de hacía 20 años. Que repetíamos todos los días y no nos aportan ningún valor, ¿no? Y vimos que mediante tecnología muchos de ellos se pueden eliminar o simplificar, ¿no? Y ahí es donde entran, porque a veces hablamos de inteligencia artificial y pensamos con algoritmos de estos, es como yo lo veo, evidentemente, ¿no? Y hay herramientas muy sencillas que te permiten ser mucho más eficientes en la empresa en tu día a día, ¿no? Y vamos ahí un poco incorporando situaciones desde aquel entonces de día, evidentemente estamos muy lejos. Me sorprende que en Alicante haya todo esto y que las empresas no nos estemos aprovechando de la manera que toca, y tienes que recurrir a los Googles, a los Telefónicas, que ya todo es venta cruzada y ocurre las cosas que ocurren, pero bueno, sí, evidentemente es una inquietud que nuestro negocio nos lo ha derivado, ¿no? Y te diría que quizás sea la inquietud más, por lo menos desde la dirección, la más compleja, ¿no? Porque además de tu día a día de negocio, de generar negocio, de ser eficiente, de superar las barreras logísticas, de todo esto, incorporas una nueva variable que no es nativa para nosotros, que es la tecnología, ¿no? Claro. Y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo tanto la dirección como el tema cultural, que es donde creo que tenemos el gran reto, cómo esto tiene que calar en la cultura de la compañía, porque tú puedes llegar y predicar y vamos a aplicarlo, pero si el equipo no cree en esto es complejo. Sí. Y es realmente el gran reto que tenemos internamente nosotros, en que esto sea transversal a la compañía. ¿Cómo lo estáis haciendo precisamente, ese trabajo? Pues de diferentes maneras. Primero con mucha comunicación, intentando hacer que la gente acuda a muchas charlas, formación, porque esto abre, empezando por la propiedad, ¿vale? La propiedad está yendo a muchas formaciones. Yo mismo me he tenido que salir de mi día a día y formarme no, escuchar qué está pasando en el mundo, y después pues buscar pequeños proyectos que no son la solución, pero sí que, o sea, los famosos quick wins, ¿no? Pequeñas herramientas que revolucionan situaciones que parecían que eran insalvables, y eso está generando la atención, ¿no? Y es como todo, en torno a una organización, además con la cultura nuestra que son 54 años, cuando algo funciona todos lo quieren. Claro. Y todos quieren ser... pero bueno, y ahora estamos un poco pues, generando una estrategia un poco, por si tenemos digitalizado mucho, pero ya estamos en la fase de, vale, vamos a ordenar un poco las cosas y ahí un poco, repito, culturalmente es el gran reto, es decir, que la gente lo empuje. Lleváis mucho avanzado, y por eso también me gusta que hables de tu ejemplo para las personas que nos ven, porque os tienen como referente. Digo que lleváis mucho avanzado porque en cuanto a esa, podríamos decir, ese I+D+I, siempre habéis apuesto, hasta hace nada, bueno, creo que fue en 2021, cuando ya conseguisteis tener absolutamente toda la red de consumo propia, ¿no? Quiero decir, sois sí, bueno, 100% verdes. Eso fue mucho antes. Mucho antes. A ver, eso es un poco la vertiente sostenible, ¿no? Somos una empresa que, repito, son 55 años. Nos gusta decir por todo el mundo que somos de aquí, y eso es un compromiso que tienes con tu entorno, ¿no? Entonces, la manera de ser es como sostenible con tu entorno, ¿no? Y hace muchos años que esa parte la hemos apoyado. Lo que pasa es que ahora la sostenibilidad ha cobrado mucho valor. Nosotros hace 20 años ya teníamos memorias de sostenibilidad, hace 20 años, ¿vale? Y ahora pasa que ahora sí, ahora estamos ya un poco poniendo en valor porque además va a ser un freno para la industria. El tema sostenible va a ser un freno. Ya no va a ser un valor, va a ser una exigencia pura y dura. Lo que pasa es que nosotros queremos ponerlo en valor. A eso me estaba refiriendo, ¿no? Al adelantarnos siempre a las circunstancias, en este caso vosotros poniendo esto así sobre la mesa. También me imagino que os influye a la hora de relacionaros tanto con proveedores como con clientes, si ellos también están subidos a este carro, ¿o no? A ver, encuentras diferentes niveles. Encuentras, pues como la sostenibilidad, está la falsa sostenibilidad, ¿no? Gente que tiene todo pero después no demuestra nada, ¿no? Pues yo creo que con la tecnología ocurre lo similar, ¿no? Nosotros ahí sí que con el tema tecnológico pretendemos tener un perfil más bajo, aunque sí avanzar, ser prudentes pero avanzar, porque evidentemente el futuro, repito, de una empresa industrial es permanentemente invertir y estar en primera línea, lo cual cuando tienes estos Alicantes, no es Madrid, Barcelona, Londres, tienes los recursos técnicos a tu alrededor limitados, es decir, tienes que también un poco ser cauto pero sin dejar de ser ambicioso, ¿no? Y sobre todo, nosotros nos apoyamos mucho en empresas externas, siempre una de las premisas de los proyectos es que el conocimiento se quede en la casa. Eso es algo que sí que intentamos permanentemente porque es la manera un poco de que los proyectos sigan vivos, no se mueran.
Muchísimas gracias. Nada. Ilustrativo y también generoso compartirlo de ese modo. Muchísimas gracias, Joaquín. Damos la bienvenida al último de nuestros invitados antes de que se vaya. Daniel, es broma, para relajar un poquito. Yo sabía que acabaría hablando. Tú, tarde o temprano algo diré, ¿no? Pues la verdad es que teníamos muchas ganas también de hablar contigo. Daniel Zaonero, director de Desarrollo de Negocio de Zaonero Group. Vosotros también una empresa emblemática, una empresa familiar, tercera generación. Algo que, bueno, que ha marcado un antes y un después en los componentes para el calzado en nuestra provincia, en España y en todo el mundo, ¿no? Me gustaría que nos contaras brevemente qué es tu empresa, a qué os dedicáis. Bueno, solo puntualizar que llevo 4 años liderando la empresa desde que volví estaba gerenciando negocio en México. Cuando volví ya soy el que lidera la compañía desde la dirección general. Y nosotros lo que nos dedicamos o lo que hacemos es proporcionar confort en todas las industrias que estamos, que no solo la de calzado, que es como nació la compañía. Hacemos las espumas técnicas basadas en polímeros para un montón de aplicaciones, que la más famosa o la que todo el mundo nos suele conocer es por la parte de calzado, porque hemos trabajado con clientes como Eco o Prada o el grupo Inditex. Pero también estamos en otros mercados que también se utilizan espumas técnicas con propiedades especiales, como son los artículos deportivos, por ejemplo. Hemos trabajado para Adidas o para Ullsport, son marcas conocidas mundialmente. Y también luego una parte de acústica en la edificación, que hacemos productos de reducción de ruido de impacto, aislamiento acústico, absorción acústica. Y nuestras espumas tienen unas propiedades per se que son... Pues nosotros, todo el IP de la compañía es modificar la química que hay detrás en estos polímeros para llegar a unas propiedades determinadas. Entonces te imaginarás la cantidad de conocimiento que tenemos generada durante pues, casi los mismos años que Joaquín, que lo tenemos todo ahí en emails, documentos, carpetas, que tenemos un conocimiento brutal. Además, la compañía, sabéis, nació aquí en Alicante, pero tenemos 8 unidades de producción en Canadá, en México, en Brasil, en India, en Vietnam, en Indonesia y en China. Entonces, la cantidad de procesos que tenemos comunes, que a lo mejor tenemos ineficiencias, que nos están identificando, pues es brutal. Entonces, si somos capaces de eso ponerlo en números y de manera ordenada, para luego poderlo trabajar a través de herramientas de inteligencia artificial, se pueden obtener unos resultados del análisis hecho por algoritmos y sistemas con mucha más potencia que una persona pudiese hacerlo en toda su vida. Entonces, mi obsesión desde el minuto 1 que me incorporé a la dirección de la compañía es la obsesión por el dato, es tenerlo todo medido. Es desde la parte de investigación hasta la última parte del proceso de venta. O sea, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, tenerlo todo registrado. Y tener también... pues algo que se utiliza mucho en la inteligencia artificial, tener los datos etiquetados. Esto ha funcionado, esto no ha funcionado. Para luego poderlo utilizar en el futuro para saber esto es eficiente de hacer, esto no, y facilitarle el trabajo pues, a una herramienta de inteligencia artificial de nivel básico o incluso una de avanzada, una de conocimiento profundo. Entonces, mi aportación en esta fase de crecimiento de la compañía, porque la compañía seguro que seguirá y me enterrará a mí y seguirá más gente. Pasan muchísimos años. Mi contribución creo que es el poner todo esto en datos y el ser capaz de, en esta ola de cambio, porque es un cambio dramático, que si no se hace de una manera correcta y se da la responsabilidad y la propiedad a los responsables de cada punto de valor de todo lo que se hace, o sea, si dejamos que las plataformas se adueñen de todo el conocimiento y de todos los algoritmos, creo que sería un desastre. Pero si asignamos el valor a cada uno de los elementos de la cadena, y el que maneja el dato tiene su propiedad, y el que maneja el entrenamiento tiene su propiedad, y el que maneja la herramienta, y el que pone los medios o pone la plataforma tiene su propiedad, creo que se puede generar una plataforma de avance de la humanidad. Es brutal, es drástico. Generar una serie de cambios drásticos en la manera de hacer todo. Entonces, yo creo que bien manejado, y me ha apuntado un par de reflexiones que has hecho muy interesantes, que es bien manejado desde el punto de vista de la ética y entendiendo que al final todo esto es para que la humanidad viva mejor. Creo que puede ser un cambio para mucho mejor para la propia sociedad, para la humanidad, la manera en la que vivimos
y en la que interactuamos con los demás. Entonces, mi pequeño granito de arena es un plan estratégico que estamos siguiendo, que es la parte de sostenibilidad, que es una parte social que no involucra la parte de inteligencia artificial, la parte de talento, que creo que es clave, que también lo has comentado antes, y la parte de automatización, que es donde cae todas las iniciativas que tenemos en este momento de Big Data y de ordenar la aplicación, de ordenar toda la información, y en un futuro sobre ese Big Data trabajar todas las ideas que llevamos, porque todo el mundo tiene ideas en la compañía de cómo se podría hacer esto de otra manera, más allá de las herramientas que utilizamos en el día a día, pues como ChatGPT, que lo habéis comentado, o el Copilot de Microsoft. Son herramientas muy útiles que, como decía, están al alcance de la mano de cualquier empresario que quiera, cualquier empleado que quiera utilizarlas, y son muy interesantes y te facilitan mucho la vida. Y al final yo creo que no va a ser uno de ay, ¿qué voy a hacer yo? Sino es cómo voy a hacer o qué disciplina de la inteligencia artificial me voy a dedicar o me va a gustar donde poder aplicar mi conocimiento. Me gusta mucho donde has puesto el foco, Daniel, concretamente en el sentido crítico de las cosas, sobre todo en algo que yo creo que el resto de compañeros de la mesa probablemente me daba la impresión de que sentían también, ¿no? O sea, no dejar en manos de nuestro futuro, es decir, los grandes monopolios de comunicación o las grandes empresas que se dedican a esto, sino que cada uno de nosotros gestionemos nuestro propio conocimiento, ¿no? De hecho, me consta que vosotros, bueno, también apostáis obviamente por la relación con instituciones, con institutos científicos, etcétera, pero básicamente apostáis por ese desarrollo desde dentro de la propia... Sí, eso sí que creo que lo has dicho tú, Joaquín, que es importante que el conocimiento se quede. Nosotros donde más cariño hemos puesto es en centralizar los datos y en crear un departamento de IT que esté a gusto, que no le falte nada y que esté contento con lo que está haciendo y sienta que se desarrolla en la compañía y que satisface todas sus necesidades de crecimiento profesional dentro de nuestra compañía, para que el conocimiento se quede dentro e intentar que no se vayan, que no tengan ni un pero. Perdóname, yo creo que va más allá ya de IT, ya es inteligencia de negocio. Es algo más que va más allá de IT. Sí, nosotros el BI está integrado dentro de la parte de IT. Pero bueno, él está enfatizando algo que creo que es muy importante destacar. Está diciendo que se sientan felices, que puedan desarrollar su carrera, que puedan crecer, porque la realidad, y probablemente lo vivís, es que hay tal demanda de este tipo de perfiles que es muy importante tener estas consideraciones en mente, porque si no es talento que es muy volátil, porque hay tanta demanda que al cabo de un mes se han marchado a otro sitio porque tienen una oferta mucho mejor, ¿no? Y es una gran pérdida para la empresa, porque es una gran pérdida de talento y de conocimiento, pero puede ser una gran pérdida incluso a nivel de país, porque igual se van a una empresa americana o a una empresa de otro sitio, y por eso el foco en el talento, ¿no?, es tan importante, y el foco en crear un entorno que permita a ese talento desarrollarse y que permita realizar su potencial y que permita sentir que está siendo valorado y que tiene cierta libertad para ir explorando, ¿no?, proyectos, haciendo cosas nuevas, porque es lo que necesita ese tipo de talento. Y no sé si a vosotros os pasa, pero es un gran reto en el contexto tecnológico. Estoy convencido que a él le pasará igual, que en la parte de esta tenemos graves problemas de personal, porque hay limitaciones y la gente, lo que tú dices, es muy volátil, muy volátil. Entonces sí, por eso la obsesión mía es que cuando realizas un proyecto el conocimiento se tiene que quedar dentro. Porque sí que dentro tienes gente que vive la cultura de la empresa y a lo mejor vas más despacio, pero es más seguro. Lo cual no quiere decir que no tengas que invertir en gente externa para darte un salto cualitativo, pero sí que desde nuestro punto de vista la base tiene que tener una parte cultural importante. E hilvanando con eso, el talento no es solo tecnológico, y lo has mencionado tú, Joaquín, con lo de inteligencia de negocio. Al final tiene que ser una combinación de talento y conocimiento de negocio y luego conocimiento técnico, y hay una parte de ese conocimiento que tiene que estar interno, pero luego hay cosas muy de nicho que tiene mucho más sentido cuando hacen falta recurrir afuera, integrarlo, generar el conocimiento y desarrollar. Pero la parte de negocio creo que es cada vez más importante, precisamente más aún con la aplicación de la inteligencia artificial. Pues fíjate que al hilo de lo que dice Celia, y un poco hilando también, valga la redundancia, con lo que te hemos cortado anteriormente a presentar a Joaquín y a nuestro compañero, yo sé que vosotros, cuando decía, bueno, ¿de quién nos podemos fiar? Yo sé que vosotros
Yo de ti me fío. Yo me fío mucho porque te he visto trabajar, que hemos compartido más de una ocasión. Yo sé que vosotros estáis realizando de alguna manera una campaña importante de accesibilidad precisamente de todo esto. Lo digo más que nada por las personas que ahora mismo nos están viendo, empresarios y empresarias, porque sí que me gustaría que por lo menos les pudiéramos acercar esa realidad, no decir, oye, que hay gente... Sí, aquí yo creo que hay varios bloques, que es lo que íbamos a comentar antes. O sea, por un lado, hace falta que generemos un nivel de conocimiento adecuado en todos los niveles de una compañía. Que, por supuesto, el nivel que tiene que tener un informático, una persona del sistema de IT, no tiene nada que ver con el que tiene que tener la dirección o la propiedad, pero necesitamos generar una alfabetización mínima en cuanto a inteligencia artificial. Conjuntamente con esa alfabetización mínima es la que nos permite luego definir proyectos, saber qué tipo de talento y qué tipo de conocimiento tenemos que tener internamente y cómo seleccionamos, claro, los partners que nos acompañan. Dentro de los partners que nos acompañan, al final, cada vez más, yo creo que es importante empezar a integrar instituciones de investigación, etcétera, sobre todo para los proyectos más innovadores, y luego, claro, empresas que ya tengan o una determinada referencia, que muchas veces en el campo de la inteligencia artificial, pues es más reducido, o empresas que realmente, si vamos a hacer algo innovador, podamos probar, hacemos un proyecto pequeño, si nos consigue un caso de uso que se llama, ¿no? Es planteo una pregunta que quiero que la inteligencia artificial me conteste. ¿Cómo, no sé, mejoro en un 1% mis compras o mi presupuesto de compras de este mes? Y se trata únicamente esa pregunta. A partir de ese caso de uso se sacan unas conclusiones. Si es un caso de uso muy innovador, se pueden integrar instituciones que aportan un conocimiento y una capacidad académica investigadora, y a partir de ahí se puede desarrollar. Sí, ¿podemos ponernos en contacto con vosotros? Sí, claro. Para esto también es verdad que estamos creando un poco una iniciativa, pusimos en marcha, vale, conjuntamente con Enrique Peláez, con Andrés Pedreño, con Milbot, pusimos en marcha unas formaciones para niveles de CEO o propiedad, donde dar una primera visión, ¿no?, de vale, cuáles son un poco las bases, en qué debe uno fijarse, o sea, cómo empezar a hacer un planteamiento de integrar esa inteligencia artificial internamente, para luego poder construir esa estrategia que acompaña a la estrategia corporativa. Sé que habéis desarrollado una serie de formaciones ya, pero quedan previstas algunas todavía, ¿no? Sí. Hicimos una primera por demanda un poco de las personas y empresas con las que estábamos en contacto, y luego tuvo tantísima acogida que hemos ido haciendo pues más sesiones donde tratamos un poquito una mezcla de conceptos básicos y luego que vayan probando, experimentando algunas herramientas también. Bueno, y casos de uso. Para ello hay que estar muy atentos a vuestra empresa, concretamente a 1 Million Bot. Me había ido con las palabras, porque estoy realmente, ¿cómo os diría yo? Voy a hablar de una manera muy espartana. Estoy, por un lado, impresionadísima de ver naturalmente de lo que es capaz el ser humano cuando pone su talento al servicio de los demás, y sobre todo muy esperanzada, porque en muchas ocasiones sí que se habla del tema de la inteligencia artificial y se la demoniza como aquello de que va a quitar un montón de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y es justamente todo lo contrario, ¿no? Cuando vemos a personas con el talento, la formación, las ganas, el recorrido empresarial, el recorrido científico, el poder hacer todo esto, creo que es fundamental y creo que es importante trasladarlo. Ahora nos vamos a ir con unos consejos muy cortitos, tomamos un poquito de aire y arrancamos con la parte final, ¿vale? Gracias. Las empresas alicantinas nos han dado las certidumbres que la sociedad necesita en el día a día, manteniendo empleos y apostando por consolidar el patrimonio de nuestra provincia. Vuestro conocimiento y saber hacer es la semilla de nuestro futuro. Empresarios de Uepal, sois un orgullo para el pueblo alicantino.
Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Bueno, si hemos tenido un montón de, como escucháis, un montón de información delante de las cámaras, os imagináis que hemos podido continuar. Naturalmente, no podía ser de otro modo, aprovechando la presencia de nuestros invitados en esta jornada. Aquí nos queda mucho por hablar de todo lo que se ha planteado en la mesa, pero antes de marcharnos, naturalmente, porque se nos hace corto, queríamos hablar de cuestiones bueno, que seguramente se están planteando las personas que están al otro lado. Creo que la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas, cómo conseguir que nuestras empresas se actualicen lo más rápido posible, creo que es algo que está sobre la mesa. No es vuestro caso, pero sí que el de muchas y muchas personas que nos están viendo ahora mismo. ¿Cómo podemos hacerlo para que sea más rápido? ¿Cómo creéis vosotros que se puede hacer? Implicación de administraciones. Es un tema de cultura y de evolución, e incluso te diría ya que de subsistencia dentro de nada. Es decir, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña herramienta que los proyectos te los plasma. El profesional solo le marca las pautas y te lo esboza. Entonces, si antes una persona tardaba 5 horas en hacer un proyecto, ahora en 10 minutos lo tiene plasmado y lo que hace es retocarlo, es decir, le da la parte, o sea, no ha eliminado la labor del técnico, lo que pasa es que el técnico da la parte de valor añadido, es decir, la finalización, es optimización, es decir, es que eso ya está ahí, no podemos obviarlo y repito, no estamos yendo a situaciones tan complejas, ¿no? Es decir, esto ya debe entrar en el día a día porque es un tema ya de exclusión, diría yo. Sí, porque además yo creo que incluso muchas veces, y yo creo que Joaquín en eso es en el clavo, pensamos que esto es muy grande y además no vamos a poder asumir económicamente y esto no es para todos, etcétera. Y es justamente todo lo contrario, probablemente, ¿no? De hecho, las empresas que no se suban a este carro probablemente están condenadas a desaparecer, ¿no? ¿Entendemos? Bueno, sin duda ser menos competitivas y eventualmente quizás a desaparecer, ¿no? A ver, uno de los elementos clave es la educación. Es muy difícil imaginar cómo puedes aprovechar todos los desarrollos tecnológicos que hay si no sabes los desarrollos tecnológicos que hay, si no sabes lo que es posible. Y por eso es tan importante el que a todos los niveles, pero sobre todo al nivel más estratégico de las empresas, haya esta actualización o esta inversión en entender, ¿no? Qué soluciones tecnológicas hay ya para poder, teniendo la visión estratégica de la empresa, priorizar y determinar dónde puede tener sentido incorporar tecnología para optimizar procesos, para tener una mejor relación con los clientes, para anticipar la demanda. En fin, hay muchísimas, ¿no?, áreas de impacto. Y luego, como muy bien destacas tú, una vez hay una clara convicción y hay un cierto sentimiento de urgencia por parte del liderazgo, eso se tiene que ir percolando al resto de los empleados y las empleadas, y es un reto cultural. Porque no tienen unas posibilidades de éxito si se entiende como una imposición o si no se entiende el porqué de las cosas, ¿no? Y esa transformación cultural es la más costosa y es la más lenta. Y es la más difícil también, ¿no? Quizás no tanto en empresas que no sean muy grandes, pero desde luego en las grandes empresas es el gran reto, ¿no?, la transformación cultural. Y ahí hay pues distintas estrategias. Tú has comentado, ¿no?, la importancia pues de que haya cursos, ¿no?, de que la gente se sienta motivada para poderse actualizar. Otras estrategias son la creación de procesos de intraemprendimiento, iniciativas donde cualquier empleado o empleada pueda proponer ideas de innovación interna y tenga la capacidad de poder hacer algo fuera del día a día, ¿no?, para ir explorando. Existe el concepto de tener como agentes de cambio internos, que sean personas más convencidas o que tengan una cierta motivación o una cierta inclinación o más conocimientos tecnológicos y vayan actuando como evangelistas en cierto sentido, ¿no?, del cambio. En fin, hay distintas maneras, ¿no?, de conseguir esta transformación cultural.
que es necesaria por pura competitividad, pero también los seres humanos tenemos una gran aversión a lo desconocido y tenemos una gran aversión al cambio. Y si combinamos cambio con desconocimiento, la aversión ya es estratosférica, ¿no? Lo que no conocemos automáticamente nos da miedo, y en el contexto empresarial esto sucede mucho, ¿no? Si una persona ha estado durante 30 años haciendo lo mismo, es muy difícil imaginarse que va a hacer otra cosa distinta. Claro. ¿Y qué es esa otra cosa distinta que va a hacer? ¿Y qué pasa si lo que hacía ya se hace en 5 minutos? ¿Qué va a hacer el resto del día? ¿No? ¿Qué valor añadido aportas? Sí. Y eso es genera una resistencia interna al cambio, ¿no? Dentro de las organizaciones. Yo, al hilo de eso sí que quería preguntarle precisamente a Daniel, porque tú eres la tercera generación, en este caso el director general de la empresa, y vosotros, bueno, desde el principio habéis sido innovadores, desde hace 50 años habéis ido innovando constantemente. ¿Ha sido más fácil, teniendo en cuenta que siempre habéis tenido esa premisa de esa innovación, o el coste ha sido...? A ver, nosotros tenemos que decir que tenemos una mentalidad más receptiva al cambio, pero efectivamente esto es un cambio demasiado drástico y efectivamente cuanto más avanzado estás en tu etapa profesional, pues más difícil cambiar unos patrones de conducta, esto ya siempre se ha hecho así, ha funcionado, porque íbamos a cambiarlo, todos esos mitos. Hay que echarlos abajo, pues a base de concienciar, muy importante tener gente joven, talentosa y darle responsabilidades, no es tenerla ahí, sino darle responsabilidades y darle el mando de algún un proyecto, un pequeño departamento para empezar cositas, porque esa es la gente que luego va a liderar la compañía. Y entonces, si luego tú no has querido cambiar, no has abrazado los cambios y tampoco has cambiado a las personas claves, que es la que luego va a gerenciar este futuro, pues es casi el camino a la tumba. Entonces, la mentalidad es importante, tener la cultura, pero incluso teniendo una cultura de innovación y de cambio, es importante ir renovando a la gente y que la gente que entre con responsabilidad, no entre a hacer cosas de es que el paradigma además de la empresa ha cambiado totalmente de 20 años a esta parte, no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que dejar aquí lo de la empresa porque yo creo que hay un dato fundamental, creo que es un tema que queremos tratar, porque claro, todo esto está genial, pero si desde bien pequeñitos las personas en los centros educativos, en los colegios, en los institutos, etcétera, esto no se implanta, es muy complicado, ¿no? Porque también tenemos que empezar desde ahí. ¿Cómo pensáis que eso se está abordando? Si es que se está abordando, ¿y qué habría que hacer en ese sentido? Yo sobre este tema he hablado mucho, tengo muchas opiniones. Yo creo que antes de quizás intentar compartir un poco mi visión, todo lo que estamos diciendo con respecto al cambio cultural, a la necesidad de invertir en la educación, etcétera, aplica al profesorado. La transformación educativa al final es una transformación del profesorado, requiere unas grandes inversiones de formación permanente al profesorado, porque son los que tienen que poder enseñar e incorporar, ¿no? Todas estas avances tecnológicos, y esa es la gran barrera, o una de las grandes barreras. Pero nosotros colaboramos mucho en proyectos educativos, porque además entendemos que hay mucho por hacer. Y claro, los entornos educativos son espacios. Los espacios de hoy en día no recogen la tecnología. Es decir, ahí hay un gran reto. Entonces, claro, pero también es que tienes que poder saber cómo usarla y tienes que saber cómo enseñarla, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista del siglo XXI hay dos grandes tipos de competencias igualmente importantes y que desde mi punto de vista humilde creo que no estamos desarrollando. Desde el punto de vista del qué enseñamos, llevo muchos años defendiendo la introducción de una asignatura transversal troncal de pensamiento computacional, que no quiere decir poner un ordenador en el aula, que quiere decir desarrollar 5 competencias que desde mi punto de vista es el equivalente a saber leer y escribir y matemáticas básicas, pero en el siglo XXI, que sería pensamiento algorítmico, programación, datos, redes y hardware. Y esas 5 competencias creo que es el equivalente a saber leer y escribir en la segunda revolución industrial. Pero tan importante como el que enseñamos es el cómo, en cierto sentido. Y ahí también me preocupa que hay habilidades fundamentales para la
coexistencia pacífica del ser humano y para nuestro propio bienestar, habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, muchas habilidades de nuestras inteligencias social y emocional, que tampoco estamos desarrollando lo suficiente y que conforme cada vez más la interacción de humano a humano está mediada por la tecnología y esa tecnología es limitada, porque al final muchas veces nuestras interacciones son mensajes de texto, se pierde la riqueza de la interacción cara a cara. Y esa riqueza tiene un gran valor comunicativo que si no lo desarrollamos lo perdemos, porque la naturaleza es muy sabia y lo que no se utiliza se pierde, ¿no? Y sabemos que esas habilidades han sido clave para que el Homo sapiens fuese la especie ganadora en la competición con otros homínidos, ¿no?, competitivos. La capacidad que hemos tenido el Homo sapiens de organizarnos en grupos de más individuos, la capacidad que hemos tenido de colaborar, la capacidad que hemos tenido de transmitir ideas e ir construyendo, ¿no?, a partir de esas ideas. Y todo eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que cultivarlo, ¿no? Y esa parte también me preocupa, ¿no? Entonces es tan importante enseñar pensamiento computacional como desarrollar, ¿no?, todas estas habilidades, que yo creo que hay una o dos generaciones que no sé si realmente las están desarrollando en gran parte por el que un porcentaje muy elevado de nuestra interacción es utilizando tecnología que es muy limitada ahora mismo. ¿Queréis añadir algo más a lo que ha comentado ahora Nuria? Creo que lo he clavado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos añadir? ¿Cómo añadimos aquí ahora? Si es que el tema de las soft skills es clave también para el entorno laboral, claro, más allá de la inteligencia absolutamente, absolutamente. Y el tema que sea en cualquier carrera, en cualquier tipo de enseñanza, ¿no? Porque ahora la tecnología está muy limitada a los estudios relacionados con tecnología y ingeniería. Sí, pero unido a lo que ha dicho ella, la creatividad. Sí, pensamiento crítico. A ver, se habla de humanizar la tecnología y de tecnificar las humanidades, ¿no? Al final hay que derribar los silos entre las áreas de conocimiento. Sí, porque además no son excluyentes, No, más bien todo lo al revés, contrario. al revés, Más bien todo lo contrario. Y el mundo es multidimensional. Efectivamente. Y el mundo real es multidimensional y el entorno laboral es multidisciplinar, ¿no? Sí, además, ahora que yo creo que las claves es saber hacer las preguntas correctas. Por eso estamos desarrollando el chatbot socrático. Porque método realmente es la lo clave, más es la importante, clave, es la porque clave. las respuestas las puedes encontrar, ¿no? Pero las preguntas es lo que es difícil. Importantísima, que recuperemos la filosofía, por favor, que la recuperemos, que nos hace muchísima falta. Nos quedan nada, 3 minutos, pero me gustaría que antes de concluir, pues cada uno de vosotros me hiciera un breve titular para despedir, y en este caso, bueno, pues vamos a empezar por quien empezábamos, Nuria Oliver, cofundadora y directora de la Fundación ELIS Alicante. Tu titular, en 30 segundos. Mi titular. Sobre lo que hemos vivido hoy aquí. Bueno, a ver, la inteligencia artificial evidentemente está aquí. La inteligencia artificial tiene un inmenso potencial para el bien social, pero tenemos que trabajar para ello, ¿no? Y asegurarnos que sea así. Y entonces pues animo a todas las personas que estén viendo el programa a que intenten conocer un poco más nuestro trabajo en ELIS Alicante, porque ese es nuestro objetivo. Gracias, Nuria. Ha sido un placer contar contigo en este programa. Volveremos, esperamos volver a poder contar contigo de nuevo. Se nos han quedado muchas cosas, pero esto es la tele, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido un placer. Celia Sánchez San Juan, directora de 1 Million Bot, tu titular. Pues yo voy a retomar lo último que hemos dicho, esa combinación, ¿no?, entre la creatividad y el pensamiento crítico y la tecnología, y cómo entre todos tenemos que encontrar esa y animarnos a todos que nos acerquemos cada vez más a esas competencias digitales, al mismo tiempo con creatividad y con pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo. Joaquín Berbegal, CEO de Actiu, tu titular. Nada, que veamos esto como una oportunidad, no como un problema, y que empecemos con proyectos sencillos, ¿no?, que es la manera de... Porque a veces queremos hacer cosas muy complejas cuando culturalmente o internamente no estamos en condiciones, ¿no? Y yo diría que empecemos poco a poco, pero que empecemos y no paremos, porque yo creo que ya es el presente, esto no tiene vuelta atrás. Y es una oportunidad, es una oportunidad. Gracias, de verdad, de corazón, por haber estado con nosotros. Daniel Zaonero, director general de Zaonero Group. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tu titular. Un placer estar aquí y compartir la mesa con las voces tan autorizadas en la materia. Sin duda. Va a ser el futuro, sin ninguna duda, va a ser un cambio drástico. Si se hace con ética va a ser para bien, si no va a ser un problema.
Y me quedo también con el tema del talento aplicado a la inteligencia artificial es clave, con lo cual la formación tiene que cambiar drásticamente. O sea, el enfoque de la formación, lo ha dicho antes Nuria, es clave para que los nuevos, o el talento que haya en los jóvenes de ahora pueda, para bien, aportarlo en la sociedad en el futuro. Muchísimas gracias. Creo que se han dicho cosas muy interesantes, pero no solo se han dicho, se han sentido, que es lo que importa realmente. Y creo además que, tal y como comenzábamos el programa, esto tiene mucho que ver con que detrás de esa inteligencia artificial efectivamente debe existir esa inteligencia emocional. Las personas puestas humanizando la tecnología y al revés. Ha sido de verdad un auténtico honor contar con vosotros cuatro en este programa. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y podamos seguir aprendiendo de vosotros, porque como digo en ocasiones, y es la pura verdad, no es que sean grandes profesionales, es que detrás de ellos hay cuatro grandes personas, cuatro grandes historias, cuatro grandes almas. Nos vamos a marchar, pero volvemos la próxima semana aquí en 12TV y en Liderazgo Económico. Gracias.